Te doy la más cordial bienvenida a mi canal, Un día a la vez con Dios. Hoy te contaré mi historia, cómo de ser una mujer dura de corazón, Dios transformó y puso un corazón nuevo. Pues todo comenzó cuando a mi edad de 9 años mi mamá ya no podía más con las drogas, con ese vicio de la cocaína. Entonces nos tuvo que ir a dejar a casa de mi abuelita. Cuando eso comenzó, yo lloraba demasiado, era una tristeza muy profunda que yo sentía en mi corazón porque yo amaba a mi mamá. En paz descanse, vamos a llegar hasta allá. Yo amaba a mi mamá, mi hermanito estaba chiquito, tenía, si no me recuerdo, un añito cuando mi mamá nos dejó. Entonces, esa herida de abandono a mí me marcó hasta lo más profundo de mi ser, porque yo decía, mi mamá ya no nos quiere, yo como sea, pero yo quiero estar con mi mamá. Y fue muy duro pasar ese proceso, porque mi mamá nos deja, pero ella sigue yendo a visitarnos a nuestro pueblo. Y yo cada que iba era más dolorosa la separación. Ella iba y nos dejaba que el mandado para la semana, para el mes. Cuando sabíamos que no iba a ir por meses era porque llegaba con muchísimas bolsas de regalos, de comida, de víveres para que mi bisabuelita nos cuidara. Entonces, eh, pues pensamos quizá que a un niño se le llena con cosas materiales o simplemente dándole ese regalo, esa comida, esa vestimenta, pero no, simplemente a mí eso no me llenaba. Yo quería a mi madre. ¿Por qué no te hablo de mi padre? Porque yo no tuve un padre presencial, o sea, mi papá me concebió con mi mamá y él que desde antes de que yo naciera, él se había ido a Estados Unidos y habiendo dejado a mi mamá embarazada. Entonces, muy bien la historia, aún no me la sé, pero ¿qué crees? Hoy en día, gracias a Dios, tengo una comunicación más saludable, más sana con mi papá. Entonces, creo que voy a empezar a indagar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se casó con mi mamá? ¿Por qué se fue? Porque yo ya entendí, gracias a este manual de vida, que es la parte que yo entendí a no juzgar a mis padres, porque es uno de los mandamientos. Entonces mi mamá va, viene y cada vez está más deteriorada. Entonces nos mudamos a vivir a otro lugar y en ese otro lugar, que es Nayarit, nos vamos con una tía. Y yo sentía muy feo como que éramos los arrimados, no, eso no lo agarres porque es de tu prima, porque es de tu primo. Entonces, wow, fueron momentos muy, muy duros. Pasar una niñez así fue muy dura. Eso me fue haciendo que mi corazón fuera resintiendo, fuera envidiando, fuera odiando a personas por cómo nos trataban como arrimados. Y yo decía, pero ¿por qué son así? Si nosotros no tenemos la culpa de lo que está sucediendo. Pues el humano, cuando no tiene a Dios en su corazón, de naturaleza es malo, perverso. Entonces yo decía, bueno, entonces hay que ponernos a trabajar para poder tener lo que nosotros necesitamos. Y pues sí, emprendí el camino del trabajo a la edad de 9 años. Eh, Fuimos de un lugar a otro, pero estuvimos estables como de los 9 años, recuerdo, hasta como a los 13, 14, y yo empecé a trabajar en una abarrotera que se llama La Colmena. Ahí me trataron con mucho amor, mucho respeto, mucha humildad de parte de mis patrones. Indira
y don Toño, doña Noemí y don Toño el Grande. Araceli, Raúl, todos ellos es una familia que hicieron ese negocio familiar. Y todos ellos me trataban con mucho respeto, mucho amor, mucha delicadeza, me apoyaban en mis estudios. Yo era una niña muy dedicada a mis estudios. Yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar y a la 1 yo ya tenía que haber salido de ese trabajo, donde yo embolsaba el mandado de las personas en esa barrotera y como se le llaman en México cerillitos. Y entonces yo embolsaba el mandado y me daban 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Cuando me daban 10 pesos, no, hombre, yo brincaba y saltaba y ya le tenía el ojo puesto a esa señora que iba para decir, a esa yo la atiendo, porque me daba 10 pesos. Entonces, fue una travesía, una aventura muy bonita. Yo estoy muy agradecida con esa familia de la Colmena. ¿Por qué? Porque me enseñaron muchas cosas, como la disciplina de llegar a tu trabajo a tiempo, porque si no, te quedabas sin caja para trabajar hasta que se desocupara una para trabajar. Entonces, como necesitábamos el dinero, pues llegábamos temprano. Yo ahí pude ver, y aquí ya empiezo a quebrantarme, porque empiezo a recordar todo lo que mi bisabuelita hacía para que nosotros recibiéramos ese amor que nos faltaba de nuestros padres, porque no nada más a mí me cuidaba a mi hermanito y cuidaba a un primo hermano que se llama Rodolfo. Entonces, ella iba y en cajitas, en botecitos nos llevaba lonche, huevo, quesadillas, cositas así. Entonces, fue una etapa muy bonita, pero también muy triste, porque yo en las noches, yo le rogaba a Dios que me trajera a mi madre. Entonces, yo empecé a dejar de creer en Dios cuando mi madre se me empezó a perder demasiado en las drogas, hasta el grado de que murió a causa de las drogas. Y murió de una forma tan horrible, porque quedó tirada en una calle, eh, muerta por las drogas, un exceso de drogas. Entonces yo decía, ¿cómo Dios va a existir? ¿Cómo Dios permite ese tipo de cosas? O sea, si yo le pedía, yo era una niña, yo le pedía. Entonces, desde ahí mi corazón se empezó a endurecer. ¿Y sabes cómo se endureció más? Porque yo empecé a ser violada sexualmente desde muy chiquita. Entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué permites todo esto? Yo tenía mucho miedo que llegara la noche, porque esa persona llegaba borracha, tomada, alcoholizada, y lo único que hacía era abusar de mí sexualmente. Entonces yo decía, pues me tengo que dejar, no tengo que hacer ruido, tengo que hacerme la dormida. Yo me hacía la dormida para que esa persona que me violaba no se diera cuenta que yo sabía que me violaba. Imagínate mi inocencia, no sé cómo se le llama eso, pero yo por mucho tiempo me sentí que yo era la culpable. Yo sentía que yo provocaba eso, yo sentía que yo lo permitía. Entonces yo sentía que yo pensaba que a mí me gustaba eso. ¿Te imaginas? Entonces fue un daño terrible. Mi corazón se empezó a endurecer y llego a los 15 años con algo que te voy a decir aquí. Espero y tomes este mensaje y lo captes. Yo empecé a vivir esa vida de mujer a la edad de 12 años. Entonces, ¿yo qué buscaba? En los hombres yo buscaba ese amor que me hacía falta de mis padres. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía un novio y yo permitía que me tratara mal, yo permitía que me humillara, yo permitía que él anduviera con otras mujeres con tal de que no me dejara. Yo permitía el tener relaciones sexuales con esa persona, aún sabiendo que él ya tenía otra novia, a la cual sí respetaba y sí quería y sí llevaba de la mano. Entonces a mí no me podían presumir. ¿Por qué? Porque yo me sentía sucia, porque yo me sentía, no merecía, no, me sentía indigna. Entonces, imagínate cuántas niñas, mujeres allá afuera hay con este daño, que por no conocer la palabra de Dios no saben
quiénes son, no tienen una identidad. La identidad que tenemos es lo que nos ha mostrado el mundo, ¿sale? Lo que nos ha pasado en la vida. Entonces llego a la edad de 15 años con novios que jugaban conmigo, que me dejaban, volvían cuando querían, me buscaban solo para tener relaciones sexuales. Así fue, así fue. Entonces, a la edad de 15 años, mi madre muere y fue una cosa que yo, imagínate, cuando yo me enteré, yo agarro el teléfono y me dicen, hija, ¿dónde estás? Y yo, ¿quién habla? Yo estaba borrachísima, cruda, o sea, todavía estaba borracha de que una noche anterior me había amanecido tomando con mis amistades, estaba con mi novio, supuestamente que ya tenía su novia, ¿te imaginas? Te estoy contando sinceramente cómo estuvieron las cosas de la A a la Z. Entonces, me hablan y era mi bisabuelita, la que me había criado como mi mamá. Y le digo, ¿qué pasó? Y ya me dice, perdóname, no. Era mi tía Lourdes la que me habla, hermana de mi mamá, y me dice, hija, ¿dónde estás? Y yo, ¿qué pasó? Y yo ya tenía como 20 llamadas perdidas. Y yo, ¿qué pasó? Hija, se murió tu mamá. Y yo di el brinco de la cama donde estaba dormida, que era casi la 1 de la tarde, si más no recuerdo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Yo pensaba que la que había muerto era mi bisabuelita, la que me había criado. Entonces, que Dios me perdone. Yo le he pedido tanto perdón a Dios por eso, porque yo dije, cuando me dijeron, no, no murió tu abuelita, tu mamá Lupe, murió tu mamá María. Y yo dije, ay, yo sentí un alivio. Imagínate, yo sentí un alivio de saber que era mi madre biológica la que había muerto y no la que me había criado. Dios mío. Yo dije, ¿y qué hay que hacer o qué? Me dice, pues vente para la casa. Pues ahí voy, a la casa, toda cruda, vamos a reconocer el cuerpo de mi mamá. Yo reconozco el cuerpo de mi mamá. Y tenía 2 días de muerta. Nos platican que ella la recogieron de la calle, salió en el periódico. Entonces, yo pasé muchas cosas con mi mamá, porque muchas veces quisimos meterlas a centros de rehabilitación y se escapaba, se burlaba de nosotros. Yo iba en las patrullas con ella cuando la queríamos meter a los centros de rehabilitación. Muchas veces fui a la cárcel a visitarla. O sea, fue una vida terrible. O sea, para una niña, para un adolescente es terrible porque no te concentras en nada más que en lo horrible que es pasar la vida de esa manera. Entonces, ya empiezo yo a la edad de 15 años a ser una adulta. Yo ya quería vivir la vida, yo ya no me importa nada, mi madre ya está muerta, lo agarro como excusa para irme de mi casa, me voy de mi casa, conozco a una muchacha que yo estudiaba en el Cebeta, en Tomatlán, Jalisco. Entonces, yo iba muy bien en mis calificaciones, tenía un novio muy decente, muy respetuoso, que ese sí no le daba vergüenza esconderme, él sí me agarraba de la mano, y yo estudiaba ya la prepa, y cuando cuando muere mi mamá, yo, perdóname que esté así tambaleando, pero estoy trayendo todo a conciencia para no evadir nada y no echarte mentiras, porque es lo que yo no quiero. Yo quiero contártelo para que sepas cómo Dios sí sana un corazón así de quebrantado, de humillado, de destrozado, y cómo me ha transformado la vida. Entonces, tengo ese novio, de verdad que yo pensaba, en ese, tenía como 15 años, yo pensaba que él era el amor de mi vida, con él me iba a casar, y yo deseaba eso. ¿Por qué? Porque era un buen hombre, o sea, era un buen hombre, estaba estudiando. Entonces yo también le estaba echando muchas ganas a la prepa. Mis patrones de la colmena me estaban apoyando en los estudios. Yo seguía trabajando en la colmena, ya trabajaba en la cremería, ya despachaba el jamón, todo el área de cremería. Entonces, ya estaba desempeñándome más, pero ¿qué crees? Cuando muere mi mamá, yo caigo en un abismo más profundo todavía. Si ya traía yo malos hábitos en mis relaciones con los hombres, si ya traía mala relación yo
porque ya estaba resentida, ya trataba mal a mi bisabuelita y a mi abuelita, que muchas veces las maldije. Imagínate, te lo estoy contando todo. Entonces, yo digo, pues ya, ¿qué hay que hacer? Le digo, ya murió mi mamá, pues tengo que hacerme cargo de mí. Yo en ese tiempo ya no vivía con mi bisabuelita, ya vivía con mi tía Lourdes y mi padrino Felipe. Entonces ellos me daban ciertas libertades de salir con mi novio, porque él me iba a recoger a la casa de ellos. Entonces yo me iba y me paseaba un rato con él y así. Entonces, cuando yo entro a esa escuela, a esa prepa, yo conozco a dos personas que influyeron mucho en ese cambio de vida que yo tuve. Entonces, ellas me dicen un día, hola, y yo, hola. Yo siempre he sido muy social, muy carismática, muy así. Pero yo en ese tiempo estaba muy concentrada, supuestamente yo en la escuela, en sacar buenas calificaciones para que me dieran una beca. Entonces me dicen, te invitamos al río. Y yo, ¿al río? ¿A qué o qué? Y me dicen, vamos a distraernos un rato de todo eso de la escuela. Y yo, bueno, pues vamos. Pues, ¿qué creen? Ahí fue donde probé mi primer cerveza. Y llegué tardísimo a trabajar. Mi novio me estaba hablando y yo no le contestaba. ¿Por qué? Porque yo estaba nerviosa, tenía miedo de qué iban a decir, porque yo andaba haciendo esas cosas. Entonces yo me preferí ocultarme. Esa es la primera trampa de Satanás. ¿Qué hace? Que escondas cosas para que nadie lo sepa, pero tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo no está bien. Yo ya sabía perfectamente el camino que yo estaba tomando, que era el camino del mal. ¿Por qué? Porque yo me estaba desviando, ¿sale? Entonces, así sucedió. Fue la primera salida al río, ¿y qué crees? Una vez pasó, otra vez, ya me brincaba clases, ya no presentaba exámenes, ya los maestros me decían, no, Carla, es que estas notas no te van a servir para la beca, y yo, ay, me da igual. Ya faltaba demasiado a mi trabajo, ya me robaba dulces de la colmena, abría los paquetes y me robaba paletas, cosas así. Entonces, ¿te imaginas cómo empezó Satanás a usar la muerte de mi mamá para sacarme de mi entorno y volverme una persona aún más mala? Porque definitivamente me volví una persona más mala, más rencorosa, odiando, con vicios. Entonces ya mi abuelita ya no soportaba la situación, mi bisabuelita Guadalupe ya no soportaba la situación y me dijo, ¿sabes qué? Si no vas a cambiar, vete de mi casa. Y yo, pues me largo. Y yo dije, pues me largo. Al cabo lo que yo quiero es libertad. Y mi amiga me ofreció su casa y yo recuerdo que me brincaba porque su mamá no quería que yo estuviera con ella. ¿Por qué? Porque veía la mala influencia. Pero más no sabían que para mí la mala influencia era ella. Entonces yo me brincaba por una ventanita y por ahí me metía por el lado del baño a dormir. Me quedaba a veces en el carro con ella. O sea, cosas así impresionantes. Terminó mi relación con ese novio. ¿Por qué? Porque él dice, Carla, es que no puedes seguir así, estás mal, necesitas volver otra vez al buen camino. Yo le decía, pues si quieres y si no, ¿cómo vas? Imagínate, ya con esa actitud. Y yo digo ahora, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Miren, así fue mi vida en descenso. Hacia un pozo más oscuro empecé a fumar a mis 15 años. Empecé a tomar, a embriagarme, pero no eran borracheras ay, me tomé unas 12 cervecitas y ya. No, eran borracheras de días completos donde yo amanecía en un lugar y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo decía, ay, padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues a curarla, me decían mis amistades. Ven, vamos a curarla al río. Y otra vez, otra borrachera. Y otra vez, a meterte con otro hombre. Y otra vez, ay, porque pues como andamos en la juventud, pues el muchacho aquel, el guapo aquel, te está guiñando el ojo. Ve, te habla.
Y yo para sentirme deseada, importante, ay, pues vamos, mas no sabía el gran pecado de la fornicación que yo estaba cometiendo. Así fue cada vez peor, peor. Eran noches de borracheras, noches de parranda, noches de que no sabías, o sea, yo no sabía ni qué hacer, a veces no comía porque no tenía dinero, pero ¿qué crees? Amistades para tomar sí había, para enviciarte sí había, para invitarte a las fiestas sí había. Empecé a trabajar en restaurantes, empecé a ver la manera en cómo sacarle dinero a los hombres por mi juventud, por mi belleza. Entonces yo decía, Dios mío, ¿esto es la vida? Yo me sentía muy avergonzada, yo ya no quería ir a mi casa. Mi abuelita me decía, hija, ven, regresa a la casa. Y yo le decía, no, yo estoy bien feliz, bien a gusto viviendo mi vida. A mí no me digas nada. ¿Sabes qué? Empecé a hacer lo mismo que hacía mi madre. Yo nada más le llevaba dinero para mi hermano y era todo. Y para ella y cositas así. Entonces empecé a modelar la vida de mi mamá inconscientemente. Yo no sabía que yo estaba haciendo lo mismo que hacía mi mamá, abandonar y después solamente llenar esos vacíos que mi hermano necesitaba de su hermana y mi bisabuelita ocupaba a su bisnieta. ¿Para qué? Para que seguirme educando, para yo seguir en casa bien protegida. Entonces, ay, empezó el descenso, chicas. Fue que hoy yo digo, gracias Dios, pero no había necesidad. No había necesidad de que yo sufriera tantísimo, de que yo me humillara de esa manera, quedara en el lodo. No creas que nada más espiritualmente, no, ante el mundo. Yo quedé humillada, o sea, era una cosa espantosa. Salir, ¿por qué? Porque ya todo el mundo me señalaba, ya todo el mundo, ay, la chiquilla esa, ¿te acuerdas de la Carla? Ay, mira cómo terminó. Y yo decía, ay, me vale, que digan lo que quieran. Y yo con mi cigarro, con mi cerveza a un lado, con mis chores metidos en las pompas, o sea, escotes aquí, o sea, te voy a subir fotos. Era una cosa impresionante lo que yo me había transformado de esa niña de 15 años que estudiaba, que le echaba ganas a la escuela para ganarse una beca, que trabajaba para salir adelante, ella, su hermano, su bisabuelita, todo eso se perdió. Yo solamente quería parranda, fiesta, alcohol, hombres, sexo, era todo lo que yo quería. A la edad de 21 años llega un hombre a mi vida con el cual yo estoy muy agradecida con Dios por habérmelo puesto en ese momento, porque si yo haya seguido ese año con el ritmo de vida, a mí me ha dado un infarto, porque yo fumaba 2 cajas de cigarros al día, tomaba de lunes a lunes alcohol, eran noches sin dormir, entonces a mí me ha dado un infarto, sin, sin, sin echarte mentiras. Entonces llega él y yo trabajaba en un restaurante de mesera y yo ya lo conocía a él. Él era primo de una tía que se había casado con un tío mío, hermano de mi mamá. Y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Y me dice, vamos a dar la vuelta. ¿Y a qué crees? Sexo. Y tú vas a decir, ay, ¿y por eso estás agradecida? No, espérame, que para allá voy. Pues fiesta, él me trataba con más respeto, él es un hombre educado. eh, entonces, empieza mi relación con él solamente sexual y de parranda y así, y me presenta a sus hijos, él tiene 3 hijos, y me dice un día, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que estés en este lugar, yo quiero que vivas conmigo y tienes de dos, o te quedas aquí o te vas a vivir conmigo. Y yo, pues me voy, dije, ¿qué estoy haciendo aquí sufriendo? Le dije, pues me voy contigo. Me fui a su casa y ahí empezó la gran travesía de mi vida. Empezó Dios a mover muchas cosas. Yo era una persona insoportable. Yo, por eso es que le estoy tan agradecida a ese hombre,
Porque yo digo ahora, Dios mío, ¿cómo me aguantó tantos años? Creo que vivimos como 4 años juntos. De esos 4 años nos separamos como 50 veces. Y yo digo, ¿cómo me aguantó? O sea, yo me decían, Carla, vamos a la playa. Y yo, ay, no, 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 no. Y se iban a la playa, me dejaste, mira, te valgo, te largas nada más. ¿Y yo qué? Carla, pero te estamos invitando y no quieres ir. No, está bien, lárgate. Imagínate, tener una mujer así, qué horror. Y más, sin embargo, él estuvo ahí como Dios lo mandó con esa orden a salvarme, a empezar mi camino de salvación, porque era tanta mi frustración de decir, ¿por qué, Dios mío, no estoy contenta con nada? ¿Por qué no estoy feliz con nada? Si ya tengo un hogar, no vivo lujosamente, pero tampoco ya estoy en la calle tomando, ya tampoco estoy con un hombre y con otro, ya soy una mujer de un hogar. Él me dio un hogar y fue por medio de Dios. Hoy lo reconozco. Pero yo decía, ¿por qué no soy feliz? Seguía tomando, seguía fumando, ya no en la calle, ya era con él ahora, pero si no me daba cerveza, eran pleitos de casi a golpes, de que no, a mí me vas a dar. Yo quiero seguir tomando. Y decía, Carla, pero ya convivimos un rato, ya vámonos a la casa. Yo le decía, no, 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 yo quiero seguir tomando. Mi vicio era tan feroz que yo no podía tomar una cerveza y tenía que seguir 2 o 3 días tomando alcohol porque era tanto mi vacío que yo pensaba que con el alcohol iba a llenar. Y no se diga de fumar, porque yo me fumaba 2 cajas al día. Imagínate cuando tomaba cuántas cajas me fumaba. Era impresionante mi desorden, mi falta de amor propio, mi falta de identidad, de saber quién era yo. Entonces, ¿cuántas niñas, mujeres allá afuera hay que están pasando por esto? Y simplemente, ¿qué hacemos? Las juzgamos. Ay, es que está loca y es que está mal y mira, uy, ahora ya esto. O sea, es impresionante el juicio que omitimos hacia otras personas, mas no sabemos lo que llevan cargando, no sabemos sus vidas, no nos interesamos por saber cómo ayudarlas a sanar con la palabra de Dios, porque a veces queremos dar consejos humanos que en vez de ayudar hunden más a la persona. Yo era de esas, yo era de las que daba consejos y yo la más borracha, yo le decía a mi hermano, no fumes, y yo con el cigarro, te estoy diciendo que no fumes, que te va a dar cáncer, que te hace daño, y yo con el cigarrón. Y Edwin, deja de tomar, por el amor de Dios, te vas a accidentar. Total, yo la más incongruente del mundo. ¿Cuándo llega Dios a mi vida? Que me tocó así, fuertemente. Fue cuando mi hermano Edwin se accidentó. Yo decía, Dios mío, si tú me sacas de esta, si tú ayudas a mi hermano, yo te voy a dar mi vida. Imagínate las promesas que yo le hacía a Dios. Y más sin embargo, Él con su infinito amor y misericordia y bondad me respondía mis oraciones desesperantes. Esa vez que mi hermano se accidentó fue para un amanecer de año nuevo. Fue aproximadamente hace 5 años, 5 o 6 años, no recuerdo muy bien. Y me hablan a mí y me dicen, oye Carla, tu hermano está casi muerto, aquí no sabemos si está muerto. Y yo, ¿pero cómo? ¿Qué le pasó? Pues en 3 horas de camino de diferencia estábamos yo en Jalisco y él en Nayarit. Llego como en 3 horas, yo sin ningún peso, porque ¿qué crees? Esa es otra de las cosas que Satanás me robó, mi abundancia y mi prosperidad económica. Entonces, yo no traía ni un peso, llegué con 500 pesos, era una operación de casi 40,000 pesos y yo decía, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Se hicieron rifas, todos sus amigos de él se movieron a juntar dinero, yo me sentía como limosnera, o sea, mi ego estaba tan inflado que a pesar de no tener un peso, o sea, ay no, qué vergüenza, decía yo, ay padre, qué vergüenza que anden haciendo esa rifa para ayudar a mi hermano, que no se enteren. Imagínate, jodida, pobre, de todas las áreas de mi vida y con vergüenza que se enteraran de que era mi hermano el que andaba necesitando el dinero, con esa vergüenza. Entonces,
Cuando yo veo que no llega ese dinero, que esos 40,000 pesos, yo me recuerdo que me salí del hospital afuera, al patio, y yo alcé mi mirada y yo le dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame a que lleguen los recursos económicos para que puedan operar a mi hermano. ¿Y qué crees? En unas horas, el papá de mi hermano, que tenía como 18, 19 años desaparecido de la vida de mi hermano, me habla por teléfono y me dice, hija, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién habla? Soy Tirso. Yo me crié como 2 o 3 años con él, muy chiquita, cuando mi mamá recién iniciaba la relación con él, que era un hombre casado. El papá de mi hermano, mi mamá se metió en esa relación, él era un hombre casado, mi mamá se metió en esa relación, entonces, ¿ves de dónde viene el pecado? Viene desde generaciones. Entonces, le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, hija, ¿dónde estás? Y yo, no, pues aquí en San Pancho, es que mire, que yo llorando. Y ella me dice, sí, hija, ya me enteré de todo, voy para allá. Por el dinero no te preocupes, yo voy a poner todo lo que sea necesario para que mi hijo lo operen y salga adelante. Pues, con la pura gracia de Dios, mi hermano libró esa batalla. A los 2 meses, él ya había salido, lo operaron de los 2 pies y de las 2 manos. Se quebró los pies y las manos. Entonces, yo fue ahí donde Dios me habló fuertemente. A los meses, yo supe que mi hermano se drogaba. Entonces fue donde yo caí, ahora sí rendida. ¿Te acuerdas de la promesa que yo le había hecho a Dios? Y no se la cumplí. Y vuelve a tocar Dios mis puertas diciéndome, tu hermano se está perdiendo y tú, bien perdida. ¿Qué esperas? Para venir a mí, clamar a mí, entregarme tu vida como me lo prometiste y yo voy a salvar a toda tu familia. Y yo decía, ay, pero ¿cómo Dios me va a querer a mí una pecadora? O sea, el juicio hacia mí misma era tremendísimo. Yo decía, ¿cómo Dios me va a perdonar? No, 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 yo he cometido unos pecados imperdonables. Pues yo lo único que sé es que Dios tuvo misericordia de mí y yo empecé a conocer a Dios por medio de la Biblia, y aún así empecé a ir a una iglesia cristiana donde alababan a Dios y yo me daba vergüenza levantar las manos, yo aquí, alabaré, alabaré, y yo, así. Y yo ya estaba viendo la mano de Dios en la vida de mi hermano, que lo estaba sacando de todos esos vicios, del alcohol, de las drogas. Entonces yo ya aplaudía más, alabaré, y me enteraba de que mi hermano ya no estaba tan mal, y yo alabaré, y ya otra vez, y yo, ay, no, es que Dios, ¿por qué no se acomoda mi hermano? Y yo seguía fumando, yo seguía tomando, yo seguía en relaciones tóxicas, ¿te imaginas? O sea, yo quería cambiar el mundo, pero no quería permitir que Dios me sanara. A lo mejor tú te identificas, tú dices, es que yo pido por todo el mundo, pero estás trabajando en ti, pero estás iniciando por lo verdaderamente que Dios quiere, que es tu alma. Estás empezando por ahí, porque ahí está el problema. Entonces yo pedía mucho por mis hermanos. Yo tengo un hermano de sangre y tengo un primo hermano que lo amo como mi hermano porque nos criamos juntos. Entonces yo pedía por ellos y yo, Señor, ayúdalos y mira, y yo nunca pedía por mí. Yo era la que estaba mal y no pedía por mí. Entonces Dios empieza a remover mi vida y en ese entonces yo dejé de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia porque dije, ay, ya. O sea, Satanás me robó mis promesas y mis bendiciones, haciéndome volver otra vez a los caminos. Y en ese momento yo ya estaba en la empresa en la cual estoy, de salud y bienestar. Imagínate que yo promovía salud y bienestar y yo tomando alcohol y fumando. Imagínate la incongruencia. ¿Cuándo crees que me iba a ir bien en la vida? Siendo incongruente, si es lo primero que Dios te pide, sé congruente. Entonces, ya me daban cursos de mentalidad, empezaba yo a cambiar de decir, no, es que yo puedo, y me hacían creer que yo era la que yo podía, yo no le tenía que pedir nada a nadie, yo la podía, bien empoderada, pero bien vacía. Era un vacío en mi interior donde yo no sentía felicidad por nada, estaba amargada,
solamente ante las cámaras yo estaba feliz y ante la sociedad y salía y llegaba a mi casa y a tragarme a todo el mundo que estaba dentro de mi casa. Imagínate lo horrible que era vivir conmigo. Entonces, yo de que tú, hijo de no sé qué, y que no sé qué, y que cuando piensas cambiar. Imagínate, qué hipocresía de mi parte. Yo lo reconozco y te estoy siendo súper sincera en este video. Entonces, llega, me dejo de esa pareja y duré 4 años nada más con él y fue otro golpe a mi corazón, porque yo sentía que ese era el amor de mi vida. ¿Te acuerdas que ya tenía un amor de mi vida primero? Ah, pues este era el verdadero amor de mi vida, supuestamente yo. Te voy a contar la segunda parte.